Muy buenas, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Les enviamos un afectuoso saludo a todos ustedes y esperamos que la entrega que hoy vamos a compartir con ustedes sea de gran bendición y edificación, pero sobre todo para la gloria de nuestro Dios. La temática que hoy vamos a revisar es Jesús, tu Consolador. Vamos hoy a comprobar que tanto el Padre como el Hijo son nuestro Consolador y que a través de su Santo Espíritu, de su presencia, de su brazo, de su dedo, de su soplo de vida, de su naturaleza, Él nos consuela por medio de su palabra, de sus santos ángeles, y también nos permite a nosotros participar de esta consolación compartiendo con otros la consolación con la cual Dios nos consuela. Así que bienvenidos nuevamente a este canal. Que el Señor les bendiga y que este estudio sea de gran bendición para ustedes. Acompáñenme ahora en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre santo. Señor nuestro, Padre amado, te rogamos en este día que nos autorices para hacer un nuevo estudio, pero antes nos perdones de todo pecado y nos redimas y nos limpias en la sangre bendita de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, oh Padre, renueva tu pacto con nosotros y pon tu ley en nuestro corazón y tu Santo Espíritu en toda nuestra alma, y consuélanos con el consuelo de lo alto y permítenos ser también consoladores para aquellos que sufren en esta vida. Te lo pedimos humildemente, Señor, pidiéndote nuevamente la unción de tu Santo Espíritu, la presencia del Consolador en nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces ahora vamos a comenzar con este estudio, principiando por 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que dará soporte al estudio que hoy vamos a realizar. ¿Qué es lo que quiero demostrar con este versículo? Que todo procede del Padre. Dice así, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Mas para nosotros solo hay un Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. De manera que el Padre nos ha dado a su Hijo, a través del engendramiento por medio de su Santo Espíritu. Pero también el Padre nos comparte su Santo Espíritu, y nos envía a diario la influencia divina para transformar nuestra naturaleza humana caída a una naturaleza humana glorificada, que es la naturaleza de Cristo. Él quiere hacernos participantes de la naturaleza divina a través de ese espíritu, de ese soplo divino. Así Dios quiere colocar su plenitud en nosotros, como la puso en su Hijo engendrado, Cristo, nuestro Señor y Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos un solo Dios original y verdadero, el Padre, el Eterno, el Omnipotente, que en los días de la eternidad engendró a su Hijo para crear los cielos y la tierra, al hombre, y para soplar en él ese espíritu, el cual es el aliento de vida. Vamos a comenzar entonces mostrándoles a través de la Escritura quién es el Consolador. Y vamos a corroborar que todo procede del Padre, incluyendo el Espíritu Santo. Pero antes, vamos a permitir a Elena G. de White, profeta de Dios, que nos declare lo siguiente. Esta sentencia la encontramos en Review and Herald, 26 de agosto de 1890, y nos invita a entender por qué es la situación de la iglesia débil que hoy vemos. La respuesta es la siguiente. La razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están a punto de morir es porque el enemigo ha ejercido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador, como el que reprende, advierte, amonesta diciendo, este es el camino,
andad por él. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los que yerran. Puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios. Y la confianza en Dios siempre resulta en crear confianza en los demás. Así que si nosotros tenemos la consolación de la confianza de Dios en nosotros, podemos compartir esa misma consolación, que es la confianza en Dios, llevando o creando confianza o consolación en los demás. Así Cristo es el verdadero consolador, como dice Elena G. de White, que nos amonesta, que nos reprende y que nos advierte. Bíblicamente hablando, esas son características propias del Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de pecado, verdad y juicio, pero que aquí se les aplica a Jesucristo en forma personal. También se nos dice que Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él mismo nos dice en las Escrituras que a Él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio tal potestad? Sin lugar a dudas, aquel que es el originador de todo, esto es, el Padre eterno. Amazing grace, how sweet the sound. Así que leemos en las Escrituras, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso corrobora que el Padre le entregó la plenitud de la divinidad, la presencia de su Santo Espíritu en Cristo. Y así Cristo nos sopla, como dice Juan capítulo 20, versículos 21 al 22, ese Espíritu y nos comisiona para hacer la misma obra salvífica y consoladora que el Padre le requirió a Él y que ahora Él la requiere de nosotros. ¿Quién es el Consolador? Vamos entonces a Isaías capítulo 51, versículos 12 y 13, donde las Escrituras, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente: Yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del Hijo del hombre, que por heno será contado? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Así que ¿quién es nuestro Consolador? Jehová dice: yo soy tu Consolador y vuestro Creador. Isaías capítulo 51, versículos 12 y 13. Y Pablo, en 1 Corintios 8:6, nos decía que nosotros tenemos un solo Dios y un Señor, Jesucristo, el Padre y el Hijo. Así que ellos son nuestro Consolador, pues ellos son Jehová y nuestro Dios y Creador. Vamos ahora a Isaías capítulo 66, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Versículo 14. Veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán con la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y su indignación contra sus enemigos. Así que en el versículo 13 de Isaías 66 se nos repite que es Dios nuestro Consolador, Jehová. Pero al venir el consuelo a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, entonces alegra nuestro corazón y nuestra alma es consolada en la esperanza y en las promesas del Señor reveladas a través de las Escrituras y afianzadas a través del poder del Espíritu Santo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia es su Santo Espíritu, que nos emancipa del poder y de la influencia de Satanás.
Al venir entonces el Espíritu Santo, el soplo de Dios, la presencia de Dios en nosotros, a nuestra vida, somos consolados y somos fortalecidos en las promesas y en la palabra del Señor. De esa manera, somos sellados por medio de su Santo Espíritu, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que desde que creímos al Evangelio y a Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es la presencia de Dios, es la vida de Dios, es la naturaleza de Dios, es la influencia divina en nosotros, el representante del Padre y del Hijo en nosotros, Cristo en nosotros. Y de esa manera somos consolados y fortalecidos y estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Es decir, ya no estamos bajo pecado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo guardar su ley. De manera que la salvación estriba en que Cristo nos salve del pecado y nos mantenga bajo su gracia hasta su segunda venida. Y al llevar adelante una vida de santificación y obediencia, Satanás irá en pos de nosotros para traernos a prueba y también traernos mucha problemática y persecución. Así lo dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 12, donde Pablo le advierte a Timoteo: y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero en medio de esa persecución, nosotros debemos perseverar en la palabra y en la obediencia a sus mandamientos. Y en medio de esa congoja y tribulación, el Señor enviará su Santo Espíritu para acompañarnos, como Él lo prometió, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, para darnos fortaleza y consuelo, para que no desistamos y perseveremos hasta el fin. Porque aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos entonces a revisar 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, donde se corroborará lo que les acabo de enseñar, o de compartir más bien, que el Padre y Cristo son el Consolador y que ellos, por medio de su gracia, de su Santo Espíritu y de su vida en nosotros, nos convierten en consoladores de nuestros congéneres o de nuestros hermanos. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Y esa consolación es la presencia de Cristo y del Padre, el Santo Espíritu en nosotros, la presencia divina, la naturaleza divina en ti y en mí, para consolarnos y fortalecernos, para estar bajo su gracia y no bajo su ley. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos 14 al 20. Vamos a demostrar ahora que nosotros como seres humanos podemos compartir a ese Consolador, podemos compartir la presencia divina, podemos compartir el soplo de vida, el dedo de Dios, su mano, con nuestros hermanos, para poder ayudarles, dirigirles y consolarles. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 20. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Verso 15. Quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Verso 18. Y cuando vio Simón el mago, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Esta sentencia, estos 5 versículos, del 14 al 20, nos demuestran que el Espíritu Santo es un don de Dios, es la plenitud divina, es la naturaleza de Dios, su esencia, que la comparte con sus hijos, con todas sus criaturas, principiando por el engendrado, por el unigénito, por Cristo en quien habitó toda la plenitud de la divinidad. Toda la potestad del cielo y la tierra fueron entregados a Cristo, y Cristo lo delega con nosotros y lo imparte a través del soplo divino, como lo reitero, dice Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Así Jesús nos comisiona para impartir a otros su Santo Espíritu, como Él lo ha impartido a nosotros, ese mismo Espíritu que el Padre le impartió a Él. De manera que esto es una cadena que comienza con el Padre, siguiendo con su Hijo. Luego Él comparte su Espíritu con sus ángeles. Y estos ángeles ministradores, llamas de fuego, vienen invisiblemente ante nosotros y su presencia nos santifica. Porque ellos ministran el Espíritu Santo, siendo para nosotros una influencia divina y santificadora. En muchas oportunidades Dios habló a través de los ángeles en forma personal, de manera que los ángeles son poseídos por Dios y así también Dios quiere poseernos a través de nuestra mente por medio de su Espíritu Santo, como lo dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema es que a través de la tradición y de la teología y la filosofía humana se ha introducido en el cristianismo históricamente, y hoy particularmente en el adventismo, errores garrafales y vitales que están llevando a la gente a no poder conocer a su Dios y por ende a debilitarse como persona y como iglesia. Así lo decía Elena G. de White, que el motivo de la debilitación de la iglesia y la razón por la cual está a punto de perecer es porque ha abandonado la idea de que Jesucristo es su consolador. Le han hecho creer que existe un tercer Dios, inventado por la teología y la filosofía cristiana después del Concilio de Nicea, y llevada a un extremo anticristiano a través de la apostasía omega, alfa y omega, de la iglesia adventista, por medio de la teología y la filosofía que practican los pastores adventistas desde el siglo XX hasta ahora. De esa manera, se le ha quitado al pueblo adventista la verdad y se ha escondido de ella, del pueblo adventista y de la iglesia adventista, los pilares fundamentales que dieron origen a nuestra iglesia hace más de 100 años por medio de los pioneros y de Elena G. de White, donde los dos primeros pilares nos mencionan lo que estamos diciendo, sobre todo y puntualmente el primer pilar, que está basado en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, que leímos hace unos momentos atrás, y que nos declara que el Padre es el único Dios verdadero, presente en todo lugar por medio de su Santo Espíritu, y que de Él proceden todas las cosas, incluyendo por ende nuestro Señor y Dios y Creador y Redentor Jesucristo. Así que, hermanos, la Escritura no miente, sino que el hombre miente. Siempre que nosotros leemos por nosotros mismos las Escrituras,
nos damos cuenta cuál es la verdad. Pero cada vez que nosotros vamos a escuchar a pastores y predicadores en cualquier plataforma o en cualquier lugar, siempre vamos a quedar confundidos, porque ellos predican el vino de Babilonia a través del sistema interpretativo de estudio que ellos utilizan, que es el método crítico, en el cual la persona o el predicador o el pastor sacan de contexto el texto para darle una explicación o una interpretación privada, fuera del contexto bíblico. Pero a través de la lectura bíblica, entendiendo su contexto, como lo hemos hecho hasta ahora, vamos discerniendo lo que los filósofos y teólogos nos quieren esconder. ¿Y por qué motivo lo quieren hacer? Es porque tienen que agradar a Roma y al Imperio Romano, y también al papado, pues de otra manera comenzarían las persecuciones como en antaño. Avancemos entonces a Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, donde la palabra del Señor y Jesucristo mismo, quien nos habla en este pasaje, nos indicarán cuáles son las condiciones para recibir al Espíritu Santo, el otro Consolador. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Juan 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero en el capítulo 14, versículo 15 y 16, nos dice que Jesucristo le rogará al Padre para que el Padre acceda a enviarnos su Santo Espíritu. De esa manera se nos muestra lo que yo les decía anteriormente, que todo procede del Padre, incluyendo Cristo y su Santo Espíritu. ¿Por qué Cristo nos habla de que vendrá otro Consolador? Si la misma Escritura nos dice que Jehová, o sea Cristo y su Padre, son el Consolador. Muy fácil. El que está hablando en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16, verso 7, es Jesucristo, pero en su naturaleza humana, ya en un cuerpo humano. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 5, he aquí yo vengo, mas me has preparado un cuerpo. Cristo vino a habitar esta tierra en un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, pero en la eternidad tenía la misma naturaleza, la misma esencia, la misma imagen, la misma gloria que su Padre, es decir, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Así que ese Espíritu divino, ese Espíritu eterno, al venir a morar en un cuerpo humano, perdió de cierta forma la capacidad de la omnipresencia. Y por ende, para que Cristo pueda estar en ti y en mí, tiene que despojarse de la naturaleza humana que lo limita. Y viene entonces con su primera naturaleza, con la naturaleza divina, en forma de espíritu, como siempre lo ha sido, fuego consumidor. Así que Cristo, despojado de su naturaleza humana, viene a nosotros por medio de su naturaleza divina. Ese es el otro Consolador. El primer Consolador es Cristo humano en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora Él se ha ido y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo es que estará con nosotros si se ha ido? A través de su naturaleza divina, por la cual puede estar en nosotros y con nosotros, fortaleciéndonos día a día, pues todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, libertándonos del pecado para ya no estar bajo la ley, sino bajo su gracia. Así que lo que vamos a estudiar ahora es la identidad del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17.
dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, se nos decía que nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. De manera que siempre que en la Biblia se nos hable del Señor, puede ser el Padre, pero puntualmente siempre es el Hijo. De manera que cuando Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que el Señor es el Espíritu, está corroborando el hecho de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero despojado de su naturaleza humana. Así también encontramos el siguiente versículo bíblico en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que corroborará el versículo antes mencionado. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Y así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente; el postrer Adán, un espíritu vivificante. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay vida, ahí hay vivificación del alma. Y eso mismo nos muestra Romanos capítulo 8. Y nos dice Pablo allí que el Padre resucitó a su Hijo por medio de su Santo Espíritu. Y asimismo, Cristo nos resucita a nosotros, que estábamos muertos en pecados y delitos, por medio de ese Espíritu vivificante y consolador. Todo lo que hace Dios, lo hace a través de su mano, de su brazo, de su dedo, de su soplo, de su presencia, de su Santo Espíritu. Amazing grace, how sweet the sound. Así el Ellen G. White nos indica en El deseo de todas las gentes, página 622, párrafo 4 en adelante, lo siguiente: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu, como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. De manera que para nosotros fue una mayor bendición que Cristo subiera al cielo. De ese modo, el Cristo espiritual, el Cristo Espíritu, puede estar mucho más accesible a nosotros y mucho más presente en nosotros. El Cristo carnal, el Cristo en cuerpo humano, no podía estar en nosotros ayudándonos desde adentro. Así que convenía que Él se fuera para que el otro Consolador, el otro Cristo, el Cristo Espíritu, viniese a morar en nuestros corazones para redimirnos y para libertarnos del poder hechizante de Satanás y del pecado, emancipándonos para la libertad de su gracia y para salvarnos de ese modo del pecado y de la infracción de la ley. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia, y Él me consuela. Y nosotros debemos compartir ese mismo espíritu, esa misma consolación y esas mismas palabras de consuelo, de perfección y de santidad con aquellos que aún no conocen a Dios o con aquellos que han pasado dificultad por el Evangelio o por pruebas de esta vida. Vamos ahora a ahondar un poco más sobre Cristo como Consolador y su Santo Espíritu en nosotros. Vamos ahora a El deseo de todas las gentes, página 623, párrafo 1 en adelante. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Esto está tomado de Juan capítulo 14, donde nos dice que vendrá tanto el Padre como el Hijo, a través del Espíritu Santo,
a hacer morada en aquellos que le aman, que guardan su palabra y guardan sus mandamientos. El que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al caldazo, otro a la cruz, otro al destierro, entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela. Cristo los consuela. Dice, punto seguido, Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado, su presencia, su Santo Espíritu que nos consuela. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo dice, yo soy el que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida, que es sacrificada por mí, se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. En toda ocasión y lugar, en todas las riquezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Ahora vamos a revisar brevemente lo relativo al concepto bíblico de plenitud. En la Escritura en algunas partes nos dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Un versículo como ese lo encontramos en Colosenses 2, versículo 9. Vamos a revisar el contexto de este versículo y vamos a revisar otros versículos paralelos que nos van a ayudar a entender lo que es la plenitud. Vamos a revisar algunas citas también de Ellen G. de White que nos ayudará a entender qué es la plenitud que habitó en Cristo en su totalidad. Colosenses 2, versículos 8 al versículo 12. Colosenses 2, 8 al 12. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, este versículo nos está llamando a cuidarnos de las filosofías y las tradiciones humanas, que para nuestro tiempo se traduce como cuidarnos de la teología humana, que es filosofía y tradición humana, que ataca la verdad del Padre y el Hijo para imponernos la teología de la Trinidad. Cualquier clase de teología es mala. La única teología que el Señor aprueba es aquella en que la Biblia se interpreta a sí misma, texto con texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, hermanos, el versículo 9 de Colosenses 2 nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a revisar unos versículos que nos van a ayudar a entender el concepto de corporal. Fíjense ustedes, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Podemos hacer un entre paréntesis en el concepto de corporalmente para entender lo siguiente según Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 nos dice: y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48, ¿cuál el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así que hemos entendido que estos versículos de Hebreos capítulo 10, verso 5, y de 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 49, nos habla de Jesucristo y sus dos naturalezas, la divina, espiritual, y la humana, carnal. Por lo tanto, Cristo representa en la tierra al cielo, y en el cielo representa al hombre, lo carnal. Es por eso que Cristo, como dice la señora White, tiene esta doble naturaleza, y el Espíritu Santo responde a esa naturaleza primera, que es la espiritual. Así encontrábamos en El deseo de toda la gente, página 622, que Elena G. de White nos decía que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal. Porque de otra manera él no podría estar en todo lugar. Porque a través de la carne o de ese cuerpo humano, él perdió de cierta forma la omnipresencia. Pero en realidad no la perdió, sino que la mantiene en su naturaleza divina, en su naturaleza primera, en su naturaleza celestial o espiritual, la del cielo, la de lo alto. Volvamos a leer Colosenses 2:8 hasta el versículo 12. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, esto es a través del Espíritu Santo. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto es según Romanos capítulo 8, donde se nos expresa que la forma en que Cristo fue resucitado de los muertos fue a través del Espíritu del Padre, y que de esa misma forma la deidad nos resucita a nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos. Esto ustedes lo pueden corroborar en el capítulo 8 de Romanos. Y ahí queda especificado que nosotros por el poder del Espíritu Santo somos resucitados a nueva vida, de carne a espíritu. Y eso es lo que no entendía Nicodemo, por lo cual pensaba que había que entrar nuevamente en el vientre de la madre. Pero en realidad es un nacimiento espiritual que se realiza desde la mente. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 23 se nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa mente puede ser renovada solamente cuando se estudia la Escritura y cuando se ora. Y de esa forma nuestra mente, por el poder divino de la presencia de Dios, es renovada y reformada hasta la imagen de Cristo. Así que en Cristo se unen ambas naturalezas, la divina, espíritu, y la humana, carne. Y eso es lo que los textos que estamos leyendo nos están indicando, que hay una doble naturaleza en Cristo, divina, espiritual y terrenal, carnal. Colosenses 1, versículos 11 al 20 nos dice: fortalecidos con todo poder, este es el Espíritu Santo, la gracia de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Así que la potencia, el poder de Dios es la gloria de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que Cristo es la gloria de Dios, o el reflejo de la gloria de Dios, el destello de la gloria de Dios. Así que Cristo es el Espíritu del Padre. Pero como Cristo ahora posee un cuerpo, como nos decía Hebreos capítulo 10, verso 5, su naturaleza humana lo ha condicionado a ese cuerpo limitado, pero como Él
tiene la naturaleza divina, tiene la vida del Padre en él, la plenitud del Padre en él, los atributos de la deidad en él. Entonces él mantiene esa posibilidad de tener esa omnipotencia y esa omnipresencia y omnisapiencia a través de ese espíritu y a través de sus legiones de ángeles, que son también llamas de fuego, que son parte del espíritu. Fortalecidos con todo poder, con la gracia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en mí es que me fortalece para vencer el pecado, desde mi mente hacia mi cuerpo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha libertado, nos ha emancipado del poder de Satanás a través del poder divino del Espíritu Santo. Verso 15, el cual es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen, la gloria del Dios invisible, su representante, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues Él es el principio de toda creación, y para ello el Padre le engendró, para crear a todos los seres que el Padre en su voluntad ha creado, y todo por medio de Jesucristo. Como lo dice 1 Corintios 8:6, solo tenemos un Dios del cual son todas las cosas, y un Señor por el cual son todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas son por el Padre en su voluntad, pero las hizo a través de su Hijo Jesucristo y para ello fue engendrado. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Verso 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten, por el poder de su gracia, de su Santo Espíritu, y con ella las contiene, con ella las soporta, las mantiene. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De manera que Jesucristo, el príncipe del cielo, el gran espíritu, ha tomado un cuerpo humano para mostrarle al ser humano cómo regresar a los brazos del Padre, salvándolo del pecado a través del poder de su Santo Espíritu, que es su gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera, traer amistad o reconciliar nuevamente a la divinidad y al cielo con el hombre y la tierra. Es por eso que Jesucristo mantiene esa doble naturaleza y es el gran puente, es el gran Pontifex Maximus que une el cielo y la tierra como la escalera de Jacob. Vamos a entender un poco más profundamente lo que es la plenitud de la deidad. Vamos a leer del libro Special Testimony CRB 762-63 de 1905, pero estas citas también se encuentran en el libro Evangelismo 446 del párrafo 1 al 3. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Así que el Padre es toda la plenitud de la divinidad, pero en forma corpórea. Vamos a ver lo que Ellen G. de White dice referente al Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, de manera que Cristo es la manifestación del Padre. Y eso quiere decir que Cristo es el Espíritu que emana del Padre. Y eso nos demuestra que el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, era Cristo. Pero Cristo muchas veces envía su Espíritu Santo en forma individual. De esa manera el Espíritu Santo viene a ser una tercera persona, que es lo que Ellen G. de White va a mencionar en el siguiente párrafo. Vamos a leer primero lo concerniente a Cristo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, la gloria, la imagen misma. Hebreos capítulo 1, verso 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora pasemos a revisar lo que Ellen G. de White nos dice referente al Espíritu Santo en relación a la plenitud de la divinidad.
El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina. Entonces, el Espíritu Santo es el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, dice aquí. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Special Testimony CBB, de 1905. Pero hemos entendido que, observando las otras citas del Ellen G. White y también las citas bíblicas que hemos revisado hasta ahora, se nos dice que Cristo es el Espíritu Santo. Y por ende, la tercera persona de la deidad o del trío celestial es Jesucristo en su manifestación espiritual. Y el otro es Jesucristo en su manifestación espiritual y corpórea. Su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y eso lo vamos a revisar ahora en otra cita del ángel de White, y nos va a mencionar la naturaleza divina de Cristo, con la cual nosotros podemos vencer, o sea, ser fortalecidos para librarnos del pecado y de Satanás. La gracia de Dios. Pero antes de eso, vamos a revisar qué es persona para el ángel de White. Vamos a ver primeramente que ella nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Y eso lo vamos a encontrar en manuscrito 66 de 1899. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Manuscrito 66 de 1899, extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale. Este manuscrito 66 de 1899 es un extracto de un discurso que ella dio a los alumnos del colegio de Avondale en Australia. Pero si nosotros revisamos completamente ese manuscrito, no nos está hablando de un tercer Dios, sino que nos está hablando de Jesucristo mismo. Y si nosotros revisamos el comentario bíblico de la señora White, que hace de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, referente a Jesucristo como aquel que camina en medio de la iglesia, notaremos que el manuscrito 66, que es un extracto del discurso dado en Avondale, a los alumnos de Avondale, es un sinónimo de lo que ella manifiesta en relación al comentario de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 de Jesucristo caminando en medio de las iglesias. De manera que si se compara ambas citas, vamos a entender que por un lado nos dice que el Espíritu Santo camina en medio de las iglesias, pero en otra cita nos dice que es Jesucristo el que camina en medio de las iglesias en forma personal. Vamos a revisar otras citas también en que se nos dirá que el Espíritu Santo es la presencia de Cristo. Vamos a revisar entonces qué es persona para el ángel de White. Y vamos a encontrar la cita en Primeros Escritos, capítulo 10, página 54, párrafo 1. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube gloriosa de luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, y yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Primeros Escritos, página 54, párrafo 1. Entonces, entendemos que persona para Elena G. White es la forma del individuo, es el ser. Entonces, cuando la hermana White nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, nos está diciendo que el Espíritu Santo no es un poder etéreo, no es un poder deforme, no es una fuerza simplemente, sino que mantiene la imagen del Padre y del Hijo visiblemente. De manera que el Espíritu Santo es una proyección del Padre y el Hijo, sin ser un tercer Dios, sino el Padre y el Hijo mismos. Es decir, el Espíritu Santo, como les decía, es una proyección de la divinidad. Y al venir el Espíritu Santo en nosotros, viene tanto el Padre y el Hijo, que habitan en ese Espíritu, o son parte de ese Espíritu, o el Espíritu es parte de ellos dos. Entonces, entendemos que la divinidad está compuesta por el Padre, por su Hijo y por la esencia de ambos, que es su Espíritu, que ellos la comparten con todas sus criaturas y por el cual hacen todas las cosas. Pero Cristo, hoy con cuerpo humano, era esa plenitud, era ese Espíritu por el cual el Padre hacía todas las cosas y por el cual el Padre estaba en todo lugar y podía
comunicarse con sus ángeles, creados a través de Jesucristo, el gran Espíritu. Así que Jesucristo es ese Espíritu, pero que hoy habita en un cuerpo, pero para poder estar con nosotros nos comparte su naturaleza divina, y el Elena White la va a detallar ahora. Vamos entonces a El deseo de todas las gentes, página 623, párrafos 1 en adelante. Dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. De manera que Jesús, al irse en su manifestación humana, en su cuerpo humano, nos comparte ahora su naturaleza divina, su cuerpo espiritual, el cual puede poseernos y habitar en nosotros y en nuestra mente. Y de esa forma, darnos poder, capacitarnos, fortalecernos y emanciparnos de Satanás y de su poder satánico y del pecado. Y así Cristo nos salva por medio de su gracia, de su presencia en nosotros. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo en nosotros? A través de su naturaleza divina, no de su naturaleza humana, porque el cuerpo humano lo limita, pero su cuerpo espiritual es infinito. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro, entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Por lo tanto, el Consolador, el Espíritu Santo, es la presencia espiritual de Cristo en nosotros. Ahora, vamos a leer lo que Elena G. White nos dice en el comentario bíblico adventista 7a de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice allí: Él quiere que se arrepientan de sus pecados para que puedan disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Entonces serán llenados con las alabanzas de Dios y serán una bendición para otros. El Señor Jesús también fue ungido para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y para que fueran llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y todo lo hace a través del poder de su Santo Espíritu. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia, bajo su poder, bajo el Consolador, bajo el poder del Espíritu Santo, la presencia de Cristo y del Padre en mí. Dice el siguiente párrafo: para gloria suya, de Cristo Jesús. Ojalá este pudiera ser el propósito de nuestra vida. Si fuera así, cuidaríamos aún la expresión de nuestro semblante, nuestras palabras y hasta el tono de nuestra voz. Todas nuestras transacciones comerciales se efectuarían con fe e integridad. Entonces el mundo se convencería de que hay un pueblo que es leal al Dios del cielo. Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con Él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas, mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo. Por lo tanto, lo que nos une a la divinidad es el Espíritu Santo. Y la hermana White le llama aquí la naturaleza divina de Cristo. Repito, mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo, pueden escapar de las influencias corruptas de este mundo y también ser consolados a través de ese Consolador que es la naturaleza divina de Cristo. Muchos pastores adventistas, incluso historicistas de sostén propio, niegan que exista una naturaleza divina de Cristo hoy en día, porque piensan que Jesús es solamente corpóreo, pero no es así. Su naturaleza divina es infinita y es eterna, y es por eso que ella continúa, a pesar de que Cristo ahora está en un cuerpo humano. Ese poder, esa naturaleza, esa gloria, aún
destella fuera de ese cuerpo humano y viene a estar con nosotros día a día para darnos libertad del pecado y victoria sobre él. Victoria sobre el poder espiritista de Satanás. Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas. Mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo, pueden escapar de las influencias corruptas de este mundo. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida en qué lado está. Los agentes de Satanás trabajarán en cada mente que les dé cabida, mientras que el Espíritu Santo y los ángeles trabajan en las mentes de aquellos que les den cabida. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor. De manera que el Señor Jesús y su Espíritu es compartido a nosotros a través de los ángeles, que son los agentes divinos que vienen a impartirnos el Espíritu Santo y la naturaleza divina de Cristo. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo, pero en este caso, Cristo en forma espiritual. Y ese Cristo habita en todas sus criaturas, con las cuales le da vida. Ese Espíritu Santo, el cual es Cristo espiritualmente, o la vida y la naturaleza del Padre y el Hijo, habita en todas las criaturas que ellos han creado. Y los espíritus, que son los ángeles, vienen a esta tierra a impartirnos esa gloria, ese Espíritu Santo, que es la vida del Padre y el Hijo, la gloria del Padre y el Hijo, la presencia divina del Padre y el Hijo que nos santifica. Dice, pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor a través del Espíritu o en el Espíritu. Lo que necesitamos es la verdad, la preciosa verdad en todo su encanto. La verdad impartirá libertad y alegría. Y la Escritura nos dice que Cristo es la verdad. Pero también la Escritura nos dice que la palabra es verdad, que su ley y sus mandamientos son verdad, pero que el Espíritu Santo es verdad. Juan capítulo 14 y 16. Así que esa verdad, ¿no es cierto?, que se nos imparte a través de la palabra y a través del Espíritu, es Cristo revelado a través del Espíritu y de la palabra. Y esa verdad nos liberta. Y es lo mismo que encontramos en Juan capítulo 8, donde nos dice que la verdad nos hará libre. Y luego en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, se nos dice que el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Señor Jesús, a través de su Espíritu, hay libertad. De manera que el Consolador es Cristo despojado de la naturaleza humana, con el cual nos consuela y nos da libertad de Satanás y del pecado. Así que, hermano querido, no tengas temor. El Señor es tu Consolador. Tanto el Padre como el Hijo han prometido estar contigo y conmigo hasta el fin, a través de su presencia, trayendo gracia, santidad, poder y consolación para todos los que en el Espíritu le buscan. Jesús es tu Consolador. No te dejes engañar. Así que, hermanos, hemos terminado este estudio y espero que haya sido para vuestra edificación, pero sobre todo para vuestra consolación, pero aún más para la gloria de nuestro Dios. Agradezco este espacio con el cual hemos podido compartir por medio de este canal. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga ricamente y recuerden siempre, Maranata, que Cristo, el Consolador, ya viene.